Estamos de vuelta en Noticias 50-50, ansiosos. Sí. Libertad, ¿sí? Sí. Ya le encanta me empecé este a tipo comer de las debate. uñas. Exacto. Y nos acompañan el señor Kilvio Vázquez de Ateodón y nuestro pastor de cabecera, Víctor Medina, quien es parte íntegra, casi productor de este espacio. Bienvenido a los dos. Un placer, contento de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Aquí ayudándolos en la producción y a don Kilvio, lo estoy esperando en mi iglesia. Usted no ha llegado todavía, se me está poniendo difícil. Gracias. Pero va para allá. Quiero Gracias. reconocer algo de Kilvio antes de empezar este debate. Y es que, aunque yo no estoy de acuerdo con nada de lo que él cree, posiblemente como él no está de acuerdo con nada de lo que yo creo, quiero reconocer la gran calidad humana que tiene Kilvio, siempre una persona muy educada, fuera del aire es una persona, y dentro del aire también. Un hombre de bien que se rige por los mandamientos. Pero ustedes De la saben palabra, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. claro, eso está muy bien, porque el que uno no esté de acuerdo, el que uno no piense igual, no significa que uno se debe faltar el respeto, Claro que sí. o que uno no se puede apreciar. Así que eso está muy bien. Ustedes son dos ejemplos de que eso se puede llevar Así a cabo. es. Muchas gracias por estar aquí. Igual que tú y que yo. Somos increíble, increíble. Señores, ¿con qué empezamos? Génesis, Éxodo y Noé. Yo pienso que son tres temas totalmente amplios como para agotarlos en un solo espacio. Sin embargo, la idea básica es todo el contexto de la Biblia y sus historias, y hay que partir de que la Biblia se presume como un libro histórico y ha sido demostrado como tal en el paso del tiempo. Los grandes descubrimientos, los mismos manuscritos, los aspectos sociales que son contenidos ahí, son los que nos van a dar a nosotros, junto a los descubrimientos arqueológicos, el soporte técnico para decir, bueno, esto ha pasado de esta manera. Claro, desde la parte teológica ya usted decide qué creer o qué no creer respecto de su creencia sobre Dios o sobre las cosas como usted la pueda plantear. Pero cuando tú tomas el Génesis, que es lo primero que tú mencionas, tú tomas 50 capítulos de un gran contenido de libros judíos, que es el Bereshit en el original hebreo, y tú tomas los primeros 11 capítulos que van a tratar acerca de lo que es la cosmogonía, es decir, la creación del mundo. Exacto. Y tú tomas en los próximos 38 capítulos que van a tratar acerca de la época patrística, podríamos decir, la época del desarrollo social. Entonces eso le da espacio a todo un tipo de discusión, y yo quisiera hacerle una pregunta a don Kilvio, desde su perspectiva, sí, claro, me gustaría escuchar cuál es el planteamiento no solo del Génesis nuestro, sino la cosmogonía de ustedes, la antropogonía de ustedes, el desarrollo antropológico y el desarrollo sociológico. ¿Cómo ustedes lo plantean? Bien, la pregunta realmente no creo que esté dentro del tema. Sí, pero, claro, estamos en el Génesis. Sí, pero lo que quisiéramos observar es que la Biblia es un libro preparado para adaptar a Dios a la época, a la era en que fue escrito, en que realmente ocurrió ese acontecimiento. Por eso cuando el pastor dice que eso es un libro histórico, realmente nosotros no tenemos contradicción con que la Biblia sea un libro histórico. Lo que tenemos contradicción es con los hechos que se cuentan, lo que se dice. ¿Cuál sería, don Exacto. Kilvio? ¿Cuál sería, don Kilvio, entonces, para usted y para las personas que pertenecen a la Asociación de Ateos, la explicación lógica de cómo se creó el mundo? Fue exactamente lo que yo pregunté. Exacto. Aparte de la teoría del Big Bang, o sea, la parte antropogónica, cómo se crea el hombre. Exactamente. Independientemente de todo eso, lo que yo quiero señalar es que a partir de la existencia de los dioses, es que esas sociedades se van adaptando. Nosotros ponemos el ejemplo, la Biblia. Ese Dios que crea la Biblia, cuando podríamos decir que, como dice Federico Engels, las sociedades primero van del salvajismo a la barbarie, después viene la esclavitud, después viene la etapa de los reyes,
la formación de ya. Esos son evoluciones históricas también en las civilizaciones. Más bien son evoluciones antropológicas. Sí. Es decir, pero la Biblia... No antropológica, me gustaría aclarar algo acerca de eso. Por eso es que quiero insistir en que ese Dios que en un momento se torna cruel y sanguinario, que está dispuesto a castigar todo, inmisericordia, un Dios que se impone, que es guerrero, que le ofrece asuntos materiales, no le está hablando de una vida futura, de un sueño, le está vendiendo realidades, ese Dios. Entonces, ese Dios, el Dios de los hebreos, que en un principio, al estar rodeado de todos los pueblos que tenían sus dioses, como el caso de Egipto, el caso de Moisés con el faraón, evidencia que ese Dios creía en la existencia de otros dioses, no era monoteísta. Ellos lo que creían eran enoteístas, ellos creían que su Dios era el Dios más poderoso de todos, pero era un Dios cruel y sanguinario. Pero es que yo creo que todavía no estamos en la época de Yahvé ni nada de eso, estamos en la... No, porque queríamos irnos más simple de ahí. Sí, claro. Queríamos irnos en el principio. Exacto, ustedes entienden, sencillo, Adán y Eva. Pero déjame por ejemplo, intervenir aquí. Cuando hacemos el planteamiento antropológico, la aclaración correcta sería decir que toda evolución social es digna de la conducta del ser humano, por ende es un complejo estudio antropológico. Entonces tú partes de la Biblia de que se deriva de Adán y Eva, entonces nosotros vamos a salir a hablar del Adán histórico. Lisbeth fuera del aire decía, bueno, hubo incesto. Cabe destacar que las sociedades norman las cosas que van a entender como buenas y válidas. El mandato bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 28 fue fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra y llenarla. Entonces, el concepto de multiplicación en aquel tiempo no podría ser llamado incesto como lo podría ser llamado ahora. Está bien, Víctor, pero no te parece, si nos ponemos a pensarlo así, tú y yo en una conversación normal entre amigos, uno no encuentra que sea posible que la raza humana pudo haber sido creada por dos personas. Pero entonces es más imposible. Entonces, pero Víctor, ahí voy. Yo cuando hablo con personas muy creyentes que imparten clases de la Biblia y todo eso, siempre se nos ha dicho, incluso cuando han venido aquí otras personas, no solo tú, nos dicen, bueno, es que hay algunas cosas que son literales y otras no. Entonces, la parte de Adán y Eva, ¿se puede tomar literal o no? Porque a mí me parece muy difícil creer que toda la raza humana pudo haber sido fruto de un Adán y una Eva. Es más improbable que sea el producto de una larva, que es lo que plantea el evolucionismo. Ese es uno. Por otro lado, cuando tú estudias el concepto del Génesis y tú estudias la literatura, primero, ni es alegórica ni es poética. Hay otras poesías acerca del Génesis o de la creación en cuanto a la escritura hebrea que no son nada de acuerdo al contenido que el mismo Génesis presenta, por ende. Número dos, estudias un concepto literario que está relacionado con el desarrollo histórico del texto. Lo que el autor, que es Moisés en este caso, salió partiendo de un hecho histórico y lo va a seguir concatenando con toda una evolución histórica. Entonces es un error tomando el texto, mencionar como que fuera alegórico, metafórico, poético, porque el mismo texto no da espacio para eso. Ahora, tú puedes pensarlo, que te lo encuentres grandilocuente. Yo para mí me encuentro más grandilocuente que un mundo tan perfecto fuera creado de la nada. ¿Me entiendes? O sea, eso para mí es una grandilocuencia. ¿Ustedes creen en la evolución? Exactamente. Simple y llanamente. Exactamente, pero cuando me interrumpieron, me excusan que yo insista en esto, que estaba hablando de cómo se desarrolla la formación de los dioses. Pero si realmente lo que queremos es admitir que existen dioses o que hay un Dios y que lo creó todo, si vamos a hablar de esos, entonces yo te diría que sencillamente los hombres se han inventado esos dioses como una respuesta a sus necesidades.
realmente no hay una forma de justificar, como decía Lisbeth, no hay una forma de justificar que exista un Dios. No hay una forma. No, yo no dije eso, don Kilvio. Yo estaba cuestionando o tengo mis cuestionantes acerca. No, yo nunca miedo. Libesando nunca miedo. Pero creo que no creer en Dios, el decir no creer en Dios partiendo de una base, un hecho histórico, creo que es muy mezquino también. Yo no estoy de un lado ni de otro, porque si estamos hablando puntualmente de hechos históricos, aunque estemos o no de acuerdo, eso no quita la existencia de Dios. Pero tampoco yo a donde dudé, para aclarar, lo que estoy dudando es que la raza humana saliera fruto de... yo nunca aquí hay un asunto. ¿Salía de Eva o de Adán? Eso es un asunto de desarrollo antropológico, pero volvamos al tema. Mira, déjeme hablar, no sea malo. Está bien. Cuando nosotros hablamos de la idea de, usted plantea que el Dios de la Biblia es un Dios mezquino, aparentemente es necesario releer más la Biblia, porque una de las religiones más esperanzadoras era el mismo judaísmo. De hecho, cuando en el siglo I usted ve la mezcla del cristianismo, usted se da el surgimiento del cristianismo, usted se da cuenta que hasta fue acusado en algún punto de tener mezclas con el platonicismo y el neoplatonismo, la idea de la transmigración de las almas, la idea de la eternidad, la idea de la esperanza. Entonces la Biblia presenta a un Dios que le hablaba de esperanzas. Pero precisamente no solamente fue influenciado por Platón, ni por Aristóteles. Cabe destacar que Moisés es antes de Platón y Aristóteles. Perdón, exacto. Ojo con exacto, eso. No solamente fue antes, entonces. ¿Quién influenció influenció a quién? Estoy hablando del cristianismo. El cristianismo es una mezcla de la religión persa, una mezcla de la religión egipcia, y realmente... ¿Cuál es la religión egipcia? La religión egipcia es precisamente una religión... Hablemos de la cosmogonía heliopolitana, que es de donde parte la religión egipcia. El monoteísmo. La religión egipcia concebía el monoteísmo, la base... Eso no es cierto. Los dioses egipcios eran Anubis, Tot, Sordén, entonces era totalmente politeísta. Horus. Es que tú te vas a la parte que te conviene para reconocer No, a la eso. parte histórica es correcta. Que cuando yo hablaba de la historia de las religiones y insistía en que los dioses son adaptados, y la Biblia es un libro preparado para eso, para adaptar a Dios a las condiciones de existencia de la época, de la era. ¿Pero de cuál Dios, época? Por ejemplo, el Dios que yo hablaba, que era cruel y sanguinario, guerrero, ese Dios ya no existe. Pero usted el Dios de Moisés, el Dios de Moisés no existe, el Dios de Abraham no existe. ¿Y cuál existe ahora? El Dios que existe es el Dios formado ya en el año 300, cuando los romanos llegan y helenizan el cristianismo y convierten todas esas ideas platónicas del amor, de la belleza, de la misericordia. Pero de la usted ya no es tan ateo como yo pensaba. Perdón. Estás históricamente equivocado, Kilvio. No te turbes, oye, escucha. No es que no me turbe. Cuando tú haces un planteamiento véteme así, a esa época. Sí, me voy a esa, seguro. Cuando vamos a esa época, llegamos a este punto. Tú tomas el siglo IV con exactitud, del año 325, que es la conformación del Concilio de Nicea. El cristianismo no se forma con la helenización romana. El cristianismo era tan existente que el mismo historiador y teólogo Tertuliano va a decir, más de 2 millones de inscripciones en las catacumbas anuncian personas esperanzadas. Por ejemplo, el ictus, el pescadito que mucha gente hablaba de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, partir de que el Dios del Antiguo Testamento no existe es una clara aberración a lo que es la doctrina teológica cristiana. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús hablaba de la ley y los profetas, hablaba del Dios de Moisés, el Dios de la ley, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Es decir, el cristianismo de hecho planteaba un monoteísmo extraño para la época, porque hablaba
hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un error totalmente histórico plantear que Roma helenizó el cristianismo, porque eso no es correcto. De hecho, fue el cristianismo que helenizó a Roma, porque si usted se da cuenta, el cristianismo copó al imperio, y Constantino en el 313 lanzó el edicto de Milán, el edicto de libertad religiosa, y en el 320 que no es así. Vamos a hacer una pausa. Los romanos, don Quilvio, discúlpeme. Los romanos Quilvio, invaden Roma en el 350. Que los romanos invaden Roma. Claro, sí. Digo, invaden Israel. Quilvio, aquí. Pero el 350 antes de Cristo. Señores, vamos a una pausa. No, pero por eso que lo estoy diciendo. Pacquiao y Mayweather. Y Pacquiao. Vamos a hacer una pausita. Cuando retornemos, vamos a ver si podemos retomar los hechos históricos. 350 antes de Cristo se quedó ahí. Ahí no vamos a quedar. Tú sabes que nos tenemos que ir un poquito más simple. Sí. Tenemos que ir un poquito más simple a esto de los mitos exagerados o verdaderamente hechos reales. Sí. Pero vamos a irnos a una pausa.